Cuatro fuerzas se aplican al componente de máquina ABDE, como se muestra en la figura. Reemplace estas fuerzas por un sistema equivalente fuerza par en A. Empezamos generando el diagrama de cuerpo libre, en este caso considerando solo el eje de esta componente de máquina. En este diagrama hacemos la conversión de unidades de longitud a metros. Mire usted, en esta componente existen fuerzas que se aplican. Una de ellas es la fuerza en B, que tiene componente en X menos 300, componente en Y menos 50 y no tiene componente en Z. También hay que tener en cuenta que nosotros estamos considerando que las componentes se aplican en el punto B, y esto gracias al principio de transmisibilidad, ya que en realidad las componentes se aplican en la cara de las componentes de esta máquina. Necesitamos el vector posición. Recuerde que hemos hecho la conversión de unidades de longitud. En este caso tenemos en el eje X 0.2, en Y y en Z no hay desplazamientos, por lo tanto será 0J, 0K. Para determinar el momento de la fuerza F, B alrededor de A, aplicaremos el producto vectorial, recordando que en la primera fila se consideran los vectores unitarios de los ejes. En la segunda fila irá el vector posición y en la tercera fila la fuerza. Para calcular el determinante existen varios procedimientos, puede hacerlo inclusive en su calculadora o en cualquier programa computacional. Y en este caso voy a aplicar Sarrus, para lo cual agregaré dos columnas. El procedimiento es multiplicar la diagonal principal respetando el signo obtenido y el producto de las paralelas a dicha diagonal principal también conservando el signo correspondiente. Luego multiplicaremos la diagonal secundaria, teniendo en cuenta que a estos productos se cambia el signo, y también al producto de las paralelas a dicha diagonal. Van con el signo cambiado. Luego haremos una suma de todas las componentes I, componentes J y componentes K respectivamente, obteniendo como resultado que el momento de la fuerza B alrededor del punto A es menos 10 newton por metro. Ahora trabajaremos con la fuerza aplicada en D, teniendo en cuenta el criterio anterior, es decir, la fuerza se aplica en el punto D por el principio de transmisibilidad. Bien, esta fuerza tiene solo componente en Z y es menos 250 unidades. Bien, necesitamos un vector posición. Puede ser el vector AD. Si nosotros trabajamos con el vector AD, tenemos 0.2 y 0J y 0.16K. Podríamos también volver a trabajar con el vector AB. Efectuando el producto vectorial de vector posición por fuerza, considerando en la primera fila vectores unitarios, en la segunda vector posición y luego la fuerza. En este caso calculamos el determinante volviendo a agregar dos columnas. Según el procedimiento multiplicamos diagonal principal y paralelas respetando el signo, y al producto de la diagonal secundaria y sus paralelas le cambiamos el signo, para luego
hacer una suma algebraica de componentes en I, en J, en K. Obtenemos que el momento de la fuerza D alrededor del punto A es 50 newton por metro. Finalmente vamos a considerar el momento de la fuerza F sub E alrededor del punto A. Esta fuerza tiene solo componente en X, menos 120 newtons. Un vector posición puede ser el vector AE, que por desplazamiento o con coordenadas de los puntos A y E se tiene 0.2 I menos 0.1 J más 0.16 K metros. Para efectuar el producto vectorial, organizamos la matriz colocando en la primera fila los vectores unitarios de los ejes, en la segunda fila el vector posición y en la tercera la fuerza. Para calcular el determinante aplicamos el procedimiento de los dos casos anteriores, para lo cual multiplicaremos la diagonal principal y sus paralelas conservando el signo que le corresponde, y al producto de elementos de la diagonal secundaria y de sus paralelas iremos cambiando el signo. Luego haremos una suma algebraica de las componentes I, J y K respectivamente, lo que nos da como resultado menos 19.2 J menos 12 K Newton metro. La fuerza resultante la determinamos aplicando el teorema de Varignon, es decir, la resultante es la suma de las fuerzas intervinientes. En este caso tenemos que la resultante será menos 420I menos 50J menos 250K newtons. El momento resultante es, volviendo a aplicar el teorema de Varignon, la suma de los momentos de cada una de las fuerzas alrededor del punto A. Sumando los momentos obtenidos, tenemos que el momento resultante es 30.8 J menos 22K Newton metro. Este es el sistema equivalente. Una sola fuerza, un solo momento. Gracias.